vamos a esperar de que se empiecen a conectar los hermanos de la iglesia y algunos amigos que luego tienen a bien conectarse para poder escucharnos en vivo. Así es que vamos a dar un par de minutos para que empiecen a conectarse. Pues aquí estamos. Ok. Aquí estamos esperando que los hermanos puedan conectarse. Bien, gracias a Dios, porque sé que al igual que los otros domingos, hoy será un domingo muy bendecido por nuestro Dios. Saben, quiero comenzar diciéndoles que hoy es domingo 13 de septiembre del 2020, domingo 13 de septiembre del 2020. No sé si recordamos qué celebramos hoy como mexicanos, pero es importante poder envolvernos un poco en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestra tradición, en nuestra historia. Eso es en verdad lo que le da vida a nuestro país. Por eso le llamamos a septiembre el mes de la patria. Así es que podamos disfrutar hoy y otros días. Se habla del 13 de septiembre de 1847 en la batalla de Chapultepec, una guerra del ejército mexicano de aquel entonces contra el ejército de los Estados Unidos. Y celebramos el día de hoy a los niños héroes. Sabe, yo recuerdo cuando estudiaba teología por 1990 a 1994, uno de los días de la semana llegó el profesor, era 13 de septiembre, llegó el profesor y nos dijo: ok, chavos, saquen una hojita en blanco. Y cuando los profesores te decían así, saquen una hojita en blanco, es porque iban a hacer examen sorpresa. Y de verdad que algunos exámenes eran en verdad bastante sorpresivos. Y todos pensando, nos va a preguntar algo de la Biblia o de los temas que estamos viendo en teología. No, la verdad que no fue así. El profesor nos dijo: ahí en la hojita en blanco que ustedes han elegido, pónganle su nombre, pónganle la fecha. Y todos pusimos ahí 13 de septiembre, creo 1990, algo así. Y entonces él nos dijo: ahí en esa hojita, por favor, escriban los nombres de los niños héroes. Y todos, ¿qué? Era más fácil poner los héroes de la Biblia, no sé, Abraham, David, Jefté, Sansón, los héroes de la Biblia. Pero el profesor nos pregunta: pongan los nombres de los niños héroes ahí. No, pues no pasábamos de, oye, el que se tiró con la bandera, ¿quién fue? No, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que fue uno de los dos Juanes que están ahí, ¿no? Ve que está Juan Escutian y está Juan de la Barrera, y esto dice la tradición que fue Juan de la Barrera, la tradición histórica, el que se tiró con la bandera allá en el castillo de Chapultepec. Pero tenemos a Juan Melgar, a Juan Escutian, a Fernando Monte de Oca, a Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Francisco Márquez, ¿verdad? Los famosos niños héroes, que cuando el presidente de la República luego da el grito en el Palacio Nacional, usa frases entre otras: vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Así es que debemos de orar siempre por nuestro país. Vamos a orar en este momento por nuestro país. Creo que en esta oración podamos incluir a nuestra hermana Rosita de G. Al parecer ella está en casa, ya recuperándose. Dios es bueno, Dios es demasiado fiel a nosotros. Gracias por la bondad de Dios para con nuestra hermana Rosita de Guadalupe. Y también es necesario que sigamos orando por la hermana Rosita Sánchez, que Dios siga restableciendo su salud, sus vías respiratorias, su garganta, sus pulmones. Dios cuide
de ella y la fortalezca y nos cuide a todos, a todos, a todos. Este, de hecho, en el transcurso de la noche tuve algunas molestias de la garganta, pensé que hoy no iba a poder hablar, pero doy gracias a Dios de que me siento mejor que durante la noche. También quiero que me ayuden a orar por un pastor. Él se llama Omar, él es pastor de la Iglesia Bautista Aposento Alto de aquí de Naucalpan. Él está con problemas de salud. Al parecer son todos los síntomas de COVID, no nos han dicho en realidad. Su esposa nos pide que oremos por ellos, y que pudiéramos comunicarlo a otros pastores, a otras iglesias, para que estemos orando por el pastor Omar, pastor de la Iglesia Bautista Aposento Alto de aquí de Naucalpan. Y por otro lado, yo doy gracias a Dios por mi salud. El sábado de la semana pasada y el sábado de ayer apenas, me hice 2 últimos estudios y gracias a Dios ya salieron negativos. La inflamación que había en el músculo del corazón bajó de manera impresionante, Entonces, ayer me decía el cardiólogo, está usted bien, hay que cuidarnos nada más para no volver a tener ese problema que podía generar otros problemas muy severos en su salud. Y el doctor me decía, después de estar unos días en super, hiper, mega, decía él, después de estar unos días super, hiper, mega en riesgo por su salud, ahora usted está super, hiper, mega bien, dice, ¿no? Hay que cuidarnos. Entonces, es motivo de gratitud de nuestra parte. Sigamos orando también por nuestro hermano Carlos Donaldo, ¿verdad? Dios cuide su salud mental, su salud matrimonial, su familia, Dios le cuide. Así es que estemos orando por estas diversas necesidades. ¿Qué les parece? Oramos por nuestro país y oramos por estas personas, estos hermanos que acabo de mencionar. Ahí en su casa, ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tú has sido bueno. Gracias por darnos el privilegio de haber nacido en México. Gracias porque podemos decir con gratitud que somos mexicanos. Gracias, Padre. Es una bendición enorme nacer en este país, crecer en este país y servirte, Padre, en este país. Yo te pido, Padre, que bendigas al señor presidente de nuestro país. Cuida de él y de todo su gabinete, como de los diferentes gobernadores en cada uno de los estados de nuestro país, por los presidentes municipales. Gracias, Dios. Queremos que tú les bendigas y pongas en ellos y en su equipo de trabajo inteligencia y sabiduría que viene de Dios para llevar a cabo el plan de la nación, Padre, en nuestro país. Queremos que bendigas a México. Queremos que bendigas, Padre, a nuestras autoridades. Si a ellos les va bien, nos va a ir bien a nosotros. Queremos que tú les bendigas y les des sabiduría para seguir implementando las medidas, Padre, ante esta pandemia. Gracias, porque tú estás en control de todo lo que existe. Quiero que bendigas al pastor Omar de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Cuida la salud de él como de su esposa, de su familia, al enfrentar, Padre, esta enfermedad que ha estado afectando el mundo por los últimos 5 meses. Queremos que obres en la salud de mi hermano, fortalece sus pulmones, sus vías respiratorias, quita todo problema de salud que tenga en el poderoso nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, porque tú nos bendices, nos cuidas. Gracias porque de acuerdo a los últimos estudios mi salud ha mejorado y esto es muestra de tu bendita gracia y de tu profundo amor. Cuida de Donaldo y su esposa Rosario, ayúdales a estar bien contigo, Padre. Permite que ellos te sirvan en gran manera. Cuida la salud mental de Donaldo. Gracias, Dios, por mi hermana Sara Castañeda. Queremos que tú la bendigas y la sigas restaurando, por favor. Cuida al hermano Toño y a su esposa Margarita. Ayúdales a serte fieles, a buscarte aún más, Señor. En verdad, muchas gracias.
Gracias por mi hermana Rosita Sánchez, queremos que tú la bendigas. Sé que está mejor, ayúdale, permite que su salud se siga restaurando, que su cuerpo físico responda para bien. Sigue fortaleciendo sus pulmones, sus vías respiratorias, su garganta. Padre, que ella esté bien. Es motivo de gozo, de gratitud, porque tenemos un Dios todopoderoso. Gracias por mi hermana Rosita de Guadalupe. Queremos que tú la bendigas. Gracias porque ha estado mejorando en su salud. Cuídala ahora, allá en casa. Que sea tu gracia, que sea tu misericordia quien la cuide a ella en todo momento. Padre, bendícenos como iglesia bautista. Jesús es el camino. Cuídanos a todos. Cuida la salud de toda la iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Creemos que no todo lo que sucede en este universo, en este mundo, Padre, es tu voluntad. Sin embargo, nada de lo que sucede está fuera de tu control. Bendito eres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí en su boletín, dice en la portada del boletín, bienvenidos. Así es que a nombre de la Iglesia Bautista, Jesús es el camino de Tocula Texcoco, le doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse y poder escuchar el mensaje de las Escrituras, quien es por siempre la bendita palabra de Dios. Nuestro texto lema es Juan 14:6. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces definimos: el camino es Jesús, la vida es Jesús, la verdad es Jesús. Solo a través de Él conocemos quién es el Padre. Como iglesia existimos para amar a Dios, amar a los demás y anunciar a Jesús. En la parte de en medio, del lado izquierdo de su boletín, vamos a encontrar el bosquejo del sermón. Hoy vamos a hablar de que ustedes y yo somos libres para servirle a Dios, y en base a esa libertad, ¿qué espera Dios de mí? Somos libres para servirle a Dios, pero en base a esa libertad somos libres para servirle a Dios. Y del lado derecho hay una serie de preguntas que vamos a contestar en este momento. Yo sé que algunos ya la contestaron porque ya tienen el boletín desde hace un par de días, pero por si acaso usted no contestó, vamos a contestarlo juntos. La primera pregunta dice: nombre original de la esposa de Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el primero de los 3 patriarcas en la historia de Israel. Abraham es el padre del cristianismo, del judaísmo y del mundo musulmán. Así es que es de mucha influencia la vida de este hombre de nombre Abraham, el primero de los patriarcas. Pero la pregunta es: nombre original de su esposa. ¿Quién fue? 10, 9, 8, 7, 6. Bueno, si ya la contestamos, que bueno. Si no, mire, la respuesta es Sarai. No es Sarai. Bueno, de acuerdo a la versión 60, no es Sarai. Tal vez en alguna versión aparezca ya con acento en la I, para que diga Sarai. Pero ahí dice Sarai. Sarai. Y Génesis capítulo 16 podemos encontrar el nombre de Sarai, entre otros. Hay varios pasajes del libro de Génesis. Y ella era estéril, usted se acuerda. Pregunta número 2. Dice: nombre de la sierva de la esposa de Abraham. Nombre de la sierva de la esposa de Abraham. Esto es muy interesante. El código de Hammurabi que rezaba en ese entonces, pues entre otras cosas, permitía que los hombres tuvieran esclavos en sus hogares. Y esto fue una gran realidad. Abraham tenía 318 esclavos. 318 esclavos. Entre ellos estaba Agar, por supuesto. Y dentro de los varones, Abraham tenía un esclavo de Damasco, que era como su mayordomo, su administrador, Eliezer, si usted recuerda. Y Sara también tenía a alguien de confianza. Aunque sin lugar a duda esta mujer pudo haber participado o ser parte, mejor dicho, del harem de Abraham. Eso se permitía en ese momento cultural de Abraham, de acuerdo al código de Hammurabi. Pero
Sara tiene esta sierva, tal vez la más cercana a él. Y lo que Sara hace con esta mujer lo permitía la cultura y el código de Hammurabi. ¿Quién era esta mujer? ¿Te acuerdas? Eh, Era de Egipto. Era de Egipto, así como Eliezer era de Damasco, esta mujer era de Egipto. Igual lo encuentra usted en Génesis capítulo 16, versículo de 1 al 13, entre otros pasajes. ¿Quién fue? Agar. Agar, es el nombre de esta mujer. Ella tiene un hijo con Abraham, Ismael, padre de los ismaelitas, de todos los musulmanes de Irak, entre otras cosas. Bueno, llegará un día en que hablemos de la vida de Ismael. Pregunta número 3. ¿Qué edad tenía Ismael? Mire, ahí estamos hablando de Ismael. ¿Qué edad tenía Ismael, el hijo de Abraham, cuando fue circuncidado? Órale. Abraham tenía 100 años cuando fue circuncidado. Su hijo Isaac tenía 8 días de haber nacido cuando fue circuncidado. Pero, dígame, ¿qué escribió usted? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué edad tenía Ismael cuando fue circuncidado? Génesis 17:25. Tenía 13 años, dice aquí mi esposa. Ella contesta, tenía 13 años. 13 años tenía Ismael cuando fue circuncidado. Abraham tenía 100 años, Isaac tenía 8 días. De ahí en adelante quedó como una ley, todos los varones nacidos en Israel deberían de circuncidarse. La circuncisión, entre otras cosas, hablaba de propiedad. Pregunta número 4. ¿A quién circuncidó Pablo? Es interesante esto. Pablo se le conoce como el apóstol de la incircuncisión, el predicador y maestro de los gentiles. Siempre predicó no a favor de la circuncisión. A Pedro se le conocía como el apóstol de la circuncisión y a Pablo como el apóstol de la incircuncisión. Pero Pablo circuncidó a un hombre. Y ese hombre llegó a ser miembro de su equipo misionero. Es más, llegó a tratarlo como si fuera su propio hijo. Eso es importante. ¿Quién fue? Usted lo encuentra en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. La respuesta es Timoteo. Timoteo. Ok. Pregunta número 5. ¿Cuántos viajes misioneros realizó el apóstol Pablo? No encontramos una cita específica. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, encontramos que Pablo llevó a cabo 3 viajes misioneros. 3 viajes misioneros. Algunos dicen que fueron 4, porque en el cuarto viaje, bueno, ya no iba con fines misioneros. Él es arrestado y es llevado, me imagino, de Jerusalén, en dirección a la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano en aquel momento, para ser encarcelado. Fueron 3 viajes misioneros. Gracias a esos viajes misioneros, el Evangelio se conoció en toda Asia Menor. Y lamentablemente hoy el Evangelio allá es demasiado pobre. Bueno, en Jerusalén mismo, el Evangelio actualmente es muy pobre. A comparación de aquel momento. Es triste ver que la cuna del Evangelio hoy en día esté demasiado pobre. Ok, pregunta número 6. Nombre de la esposa del rey Acab. Nombre de la esposa del rey Acab. ¿Sabe que Acab fue uno de los reyes del reino del norte? De hecho, su mujer era la que controlaba el reino. Era la que dirigía el reino. Esta mujer le hizo ver la vida difícil a los profetas, en este caso a Elías y a muchos profetas de Dios en ese tiempo. Esta mujer no era israelita, todo por hacer alianzas con pueblos paganos. Él se casó con una mujer que no era israelita, y así es como se introduce en la nación de Israel el culto a Baal
en lugar del culto a Dios. Y de hecho la hija de esta mujer se casa con un rey del sur, en Judá, y así es como llega la adoración a Baal en el sur. Su hija se llamaba Atalía. Pero ¿quién es esta mujer? Se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19. Esta mujer es Jezabel. Jezabel era mala. Cuando quiso o intentó matar a Elías, ella dijo: no comeré hasta no haber muerto, hasta no haberle dado muerte al profeta Elías. Pero no fue así. Gracias a Dios, más tarde esta mujer también pagó las consecuencias de toda su maldad. Jehú, el general del ejército de aquel entonces, que llegó a ser el próximo rey, la atropelló con su carro. Y en lo que fueron a la casa, al palacio, a avisar de que un carro había atropellado, y era un carro de caballo, ¿verdad? Y había atropellado a Jezabel, la esposa del rey, o la reina en ese momento. ¿Qué creen? Cuando regresan, Jezabel ya no estaba, ya se la habían comido los perros. Órale, eso fue tremendo. Ya habrá un día que hablemos sobre la vida de esta mujer también, ¿no? ¿Quién fue? La séptima pregunta. ¿Quién fue llamado Jerobaal? Jerobaal en la Biblia. Este nombre se lo ganó a pulso, como decimos coloquialmente, porque él había destruido los ídolos de su padre. Su padre adoraba a Baal y destruyó la estatua a Baal. Entonces la gente del pueblo que adoraba a Baal vinieron a insultarle y a querer pelear con él. Lo querían matar. Entonces él dijo: si Baal es Dios, entonces que Baal pues venga y pelee conmigo. Él se cuide, él busque protegerse de mí. Que él se defienda. Si Baal es Dios, que él se defienda. Claro, no fue así. Y entonces le apodaron Jerobaal. ¿Quién fue este hombre? De hecho, acabó con un ejército con tan solo 300 hombres. Después de llevar 32,000, luego 22,000, se quedó con 300, nada más, 300. Muy poquitos, muy poquito. Y se decía: por la espada de Jehová y por la espada de... ¿quién? De Gedeón, uno de los jueces de Israel. Jueces capítulo 6, 32 en adelante. Bien, otra pregunta. Nombre de la esposa de Booz, B, W, O y Z. Nombre de la esposa de Booz. De Booz decimos, ¿verdad? De Booz. Es una mujer de origen moabita. ¿Se acuerda de esta mujer? Ruth, que significa amiga o compañera. Pregunta número 9. Nombre del rey que consultó a una adivina. Dios les había dicho: cuando ustedes van a posesionar a Israel, corran, destruyan. Es más, les dio autoridad para que asesinaran a todos los adivinos, hechiceros, brujos, etc. Y este rey lo hizo, corrió a todos. Pero cuando muere el profeta Samuel, piensa que ya no tiene cómo comunicarse con Dios. Y lo que hace, él se quita las vestiduras reales y va en busca de esta mujer, adivina. Y qué interesante, esta mujer no pudo ser engañada por él. En cuanto lo vio, le llamó por su nombre. ¿Quién fue? El primer rey de Israel. Duró 40 años. De la tribu de Benjamín. Recuerden que los demás reyes, David, Salomón, Roboam su hijo, de ahí hasta el rey Sedequías, todos fueron de la descendencia, o de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Es Saúl, que significa el elegido. Pregunta número 10. Rey de Israel que fue ungido 3 veces, que fue ungido en 3 ocasiones. Todos eran ungidos una vez. Y algunos tomaban el reino a la fuerza, a la mala, que los profetas ya no alcanzaban a ungirlos.
¿Quién fue este rey? Que fue ungido 3 veces. Primero fue ungido por el profeta Samuel. Segundo fue ungido por los varones de Judá, porque de ahí era él nativo. Tercero fue ungido por los ancianos de Israel de todo el país. ¡Qué impresionante! No cabe duda que este hombre fue elegido por Dios. Llegó a ser el rey más grande de Israel. Llegó a ser el rey conforme al corazón de Dios. Ya sabe quién es, ¿verdad? Su nombre significa amado. Él es el rey David. Rey David. Es impresionante estudiar la vida del rey David. Pregunta número 11. ¿Qué significa Betel? Betel, esa es la palabra así ya traducida en nuestro lenguaje castellano. Betel. En hebreo es Bait El. Bait El. Bait, ya iba a darles el significado. Bueno, se lo voy a dar en este momento, pero quiero que piense por un instante. O quizá ya tenga la respuesta. ¿Qué significa Betel? Por ejemplo, en Génesis 28, del 17 al 19, encontramos a Jacob huyendo de la casa de Rebeca, su mamá, y de la casa de Isaac, su papá, después de haberle robado la bendición a su hermano Esaú y haberle quitado también la primogenitura. Huye, 20 años están peleados, y llega a una ciudad de nombre La Luz, y ahí durmió toda la noche. Mire, su cama fue de piedra, su cabecera fue de piedra, usted sabe, ¿verdad? ¿Y qué cree? Cuando despierta, él dice, esta cosa no es otra cosa. Dice, no es otra cosa, esta piedra. Y unge la piedra y dice, bueno, esto no es otra cosa más que la casa de Dios. La casa de Dios. Y le cambia el nombre. Se llamaba la ciudad de la luz. Ahora le ponen la ciudad de Betel o de Bait El, que es casa de él. Casa de él. Eso es lo que significa casa de él. Porque él se hablaba para hablar de Dios, como que él es el singular de Dios. Bien. Pregunta número 12. ¿A qué profeta se le conocía como el varón de Dios? ¿A qué profeta se le conocía como el varón de Dios? ¿Usted sabe? ¿Ok? ¿A qué profeta se le conocía como el varón de Dios en la Biblia? Quizás usted ya se esté acordando de qué profeta se le conocía como el varón de Dios. ¿Se acuerda? De hecho, unos jóvenes le dicen a él, calvo, calvo, le decían, sube, calvo, sube. Él había sido discípulo del profeta Elías. Había sido discípulo del profeta Elías. Él muere, lo sepultaron, y años más tarde, han transcurrido tal vez más de 100 años, y unas personas llegaron a enterrar a su difunto y en ese panteón, en esa bóveda, y llega y el muertito tocó los huesos de aquel profeta y revivió. Eso fue interesante. Bueno, estamos hablando del profeta Eliseo. Eliseo. ¿Se acuerda de 2 Crónicas 7:14? Recuerde que nuestro proyecto de oración está basado ahí, cuando el escritor sagrado dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice la versión internacional, si mi pueblo que lleva mi nombre ora, me busca, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Anhelamos que Dios restaure nuestra tierra. Muy bien, voy a invitarles a que mantengan abierta su Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. ¿Ok?
Primera Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Ahí voy a estar leyendo. Conforme vaya compartiendo, voy a ir leyendo. Pero usted mantenga abierta su Biblia ahí. Primera Timoteo 1, del 12 al 17. Somos libres para servirle a Dios. Somos libres para servirle a Dios en cualquier área en el cual Dios en su gracia nos haya puesto. Dios utiliza los dones y talentos que Él mismo, o con los que Él mismo, a un servidor y a cada uno de ustedes, nos ha dotado. Así es que todos tenemos dones espirituales. Todos tenemos talentos de parte de Dios. Nadie llegó tarde. Todos tenemos talentos y dones de parte de Dios. Al grado que el apóstol Pablo dice, el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones que Dios nos dio son irrevocables. Así es que, por lo menos, todos tenemos un don, uno. Pero con ese uno podemos servirle a Dios. Mire, somos libres para servir a Dios. No se sienta comprometido a servirle. No sienta eso. Cuando usted sienta que está haciendo algo obligado por otras personas, deje de hacerlo. ¿Qué cree? Ya no lo está disfrutando. Por eso el salmista dice, servir a Dios con alegría. Pablo dice, hagan todo con amor. Cuando yo estoy haciendo algo, pero es una carga, tengo que hacerlo, no tengo de otra, nadie me ayuda, como que nadie me quiere, todos me odian. Bueno, empecemos ustedes y yo a servir a Dios con alegría. ¿Sabe que Dios ha sido fiel? Durante esta pandemia, Dios ha sido fiel. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia del cristianismo, de la historia de nuestra iglesia, de la historia de nuestra vida, de nuestra familia, Dios ha sido fiel. La fidelidad es una de las características de Dios. Dios ha sido fiel. Hemos tenido la oportunidad, sin lugar a dudas, de memorizar, de leer, de aprender y escuchar por diversos predicadores un sinfín de promesas que vienen de parte de Dios. Si yo les preguntara ahora, ¿se acuerda usted de alguna promesa en la Biblia que sin lugar a dudas ha sido de gran bendición en su vida y a través de usted esta palabra ha sido de impacto a otras vidas? Yo estoy seguro que usted diría más de una promesa. Dicen los expertos en la Biblia que hay más de 3.500 promesas en las Escrituras. Imagínense, piensa en una. Piensa en la promesa que hasta aquí ha sido de gran bendición para usted. El himnólogo suele decir, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, dice el himnólogo, mientras viva aquí cercado de tu luz, siempre en tus promesas confiaré. Qué maravilloso es pensar en las promesas de Dios. Y agrega, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré, dice el himnólogo. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en mi vida terrenal, dice el escritor. Ellas en la dura lid me sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Cuando estamos pasando por momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, Dios usa una de esas promesas en las Escrituras y ella viene y nos bendice. Eso es maravilloso. ¿Qué espera Dios de mí? Si soy libre para servirle a Dios, ¿qué espera Dios de mí? ¿Sabe, hermanos? Es interesante. En el ministerio, ustedes y un servidor no corremos ningún riesgo. Ustedes y un servidor no corremos ningún riesgo cuando decimos, Señor, aquí estoy. Usa mis dones, usa mis talentos, usa todos mis recursos. Usa mi capacidad intelectual. Padre, usa mi potencial, usa mis áreas de oportunidad, usa todo lo que soy. Usa mi profesión, usa mi trabajo, usa mi dinero. Padre, todo lo que soy, usa mi familia.
Úsame, Señor. Nosotros no corremos ningún riesgo, porque Dios es fiel. Sin embargo, Dios corre el riesgo a sabiendas de que tú y yo le fallamos o podemos fallarle en cualquier momento. Él corre el riesgo para llamarnos, para que tú y yo podamos servirle. Por eso somos libres para servirle a Dios. Cuando Dios llama al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó literalmente ahí por mano de Moisés, Moisés le decía a Faraón, dice Dios que dejes ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Para eso somos libres, para poder servirle a Dios. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Voy a leer ahí. Dice así el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Somos libres para servir, pero en esa libertad, ¿qué espera Dios de mí? Bien, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Él espera que vivamos agradecidos en el ministerio. Vivamos agradecidos en el ministerio. Esto es muy importante. ¿Sabe? Doy gracias a Dios porque en agosto, 14 de agosto, cumplimos 32 años en el ministerio. 32 años en el ministerio. Por supuesto, no ha sido fácil. Dios ha sido fiel. Dios ha cuidado. Él ha bendecido. Él ha bendecido. Dios ha pagado todo. El que llama, paga. Cuando Dios nos llama al ministerio, tú y yo tenemos que estar seguros que Él nos está llamando. Recuerdo uno de mis maestros, siempre solía decir en clases: cuando alguien es llamado al ministerio y éste no va a sufrir las consecuencias. Y si alguien se mete al ministerio sin ser llamado, también va a sufrir las consecuencias. Entonces yo debo estar seguro del llamado de Dios y a qué me está llamando Dios. Yo soy de los que cree que todos somos llamados, porque a todos Dios nos da dones y talentos, pero todos respondemos de maneras diferentes. Como siervo de Dios, le doy gracias a Dios por haberme fortalecido. Diría Pablo, lo decimos ahora. Fortalecer es fortificar, es revestirnos de poder. Alguien escribe y dice, en aquel que me brinda su fuerza, hablando de Dios. De hecho, dice, mi fuerza en el ministerio es Dios, dice Pablo. También la fuerza tuya en lo que tú haces en la iglesia es Dios. Quiero decirte algo, de manera muy, muy personal. Mi fuerza en el ministerio no es mi denominación, aunque estoy orgulloso pertenecer a esta denominación. Mi fuerza en el ministerio no es mi denominación, no es mi teología, no son mis estudios académicos, no es mi fuerza, mi experiencia, por más experiencia que yo vaya adquiriendo a través del ministerio. Mi fuerza en el ministerio es Cristo Jesús. Debe pasar lo mismo contigo. Tu fuerza en el ministerio eclesiástico, tu fuerza en el ministerio, en la vida local de la iglesia, no debe ser tu posición económica, no debe ser tu capacidad intelectual, tu experiencia en la denominación, no. Tu fuerza debe ser Dios. Dios es nuestra torre fuerte. Él es nuestra fortaleza. Pablo dice en Efesios, fortaleceos en el Señor, dice Pablo. Cuando te sientas débiles, ve al Señor, fortalécete en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice, doy gracias a Dios porque Cristo Jesús nuestro Señor, dice, me tuvo por fiel. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel.
¿O me tuvo por digno de confianza? ¿Eres confiable? Es la pregunta para hoy. ¿Eres confiable? ¿Somos confiables? ¿El jefe en el trabajo nos tiene confianza? ¿Nos puede poner a cargo de un grupo de personas para que estén bajo nuestra autoridad? ¿Nos tiene confianza? ¿Somos personas confiables? Pablo dice, porque me tuvo por fiel, me tuvo por digno de confianza. Dios confió en Pablo. ¿Y qué crees? Dios confía en ti. Dios confía en mí. Esto es maravilloso. Parece una ironía. Dios no ve nuestra infidelidad. Dios ve su fidelidad. Dios ve su fidelidad y su gracia y su misericordia que es grande cada mañana. Dios nos ve como sus siervos fieles o como siervos fieles. Nos ve dignos de confianza. Debemos responder a Dios con fidelidad y decirle, Dios, yo quiero servirte en la iglesia. Yo quiero servirte en la iglesia. Aquí están mis dones. Aquí están mis talentos. Doy gracias al que me fortaleció o a quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. De manera que nosotros no elegimos. Nosotros solo respondemos al llamado de Dios. Es Dios quien nos elige. Yo respondo con un sí o con un no. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son dados por Dios para que nosotros cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Así es que no solo nos llama, sino que también nos capacita. Alguien escribió que Dios nos llama a los preparados. Él prepara a los llamados. Él prepara a los llamados. Cuando empecé a pastorear, yo estaba recién salido de la preparatoria. Terminé la preparatoria en el mes de junio y en agosto yo estaba trabajando en el ministerio pastoral. Dios decide llamarnos así y de ese tiempo hasta ahora Él nos ha venido capacitando para también capacitar a otros. Eso es muy, muy maravilloso. En el ministerio, o el ministerio no es de quien quiera, es del que Dios tenga misericordia. Así es que bendito sea Dios. Dios ha sido fiel. Dios llamó a Pablo por misericordia. Tú y yo estamos en este lugar eclesiástico, en este lugar de vida de iglesia, de congregación, por misericordia de parte de Dios. Él nos ha llamado y Él nos ha recibido en su bendita gracia. Dios, ¿sabe? Escuche bien esto. Dios no vio lo que Pablo era. Dios vio lo que Pablo llegaría a ser en él. Lo que Pablo llegaría a ser en él. Él no ve lo que tú eras. Dios no vio lo que yo era. Él vio lo que yo llegaría a ser en él. Dios ve lo que tú llegarás a ser en él. Dios vio lo que Pablo llegaría a ser en él. ¿Quién era Pablo? Y Pablo menciona algunas cosas. Blasfemo, dice él. Perseguidor, injuriador. Ahora hay que tener en cuenta que y Pablo no dijo todo. Dijo algunas cosas nada más. Es como cuando tú y yo decimos algunas cosas de nosotros. Cosas malas. No decimos todo lo malo. O como cuando alguien va y se confiesa con el sacerdote el domingo. No le dice todo lo malo. Pablo dijo algunas cosas que son malas. Dice él, habiendo yo sido antes blasfemo. Es decir, alguien que usaba palabras injuriosas contra Dios. Un perseguidor. Pablo hizo sufrir a la iglesia del primer siglo. Por lo menos de los años 30 al año 60 de la era cristiana. O después de Cristo. Eso es interesante. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era un injuriador, es decir, ofendía con hechos y con insultos, atentando contra la dignidad, contra el honor y la credibilidad de los hombres y mujeres que decidieron seguir a Jesús en el desarrollo del Evangelio del Nuevo Testamento. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dios vio lo que Pablo llegaría a ser en él, el apóstol, el maestro,
el predicador de los gentiles. Eso llegó a ser el apóstol Pablo. Tú y yo, según la Escritura, somos lo insensato, la escoria del mundo. Y sabes, eso es lo que éramos. Y podemos sumarle otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no vio eso. Dios ve lo que tú y yo llegaremos a hacer. Te digo algo, no somos un trabajo terminado. No somos un trabajo terminado. Dios sigue trabajando en nosotros. A veces nos sorprendemos, en lugar de ayudar a otros, los criticamos, los juzgamos como si fuéramos Dios. Tampoco podemos usar como pretexto, pero sabe, yo soy de quien cree que deberíamos llevar una playera puesta, y aquí un letrero que diga, en construcción. Estamos en construcción. Donde diga, paciencia por favor, Dios no ha terminado todavía conmigo. Paciencia por favor, Dios no ha terminado todavía conmigo. Sigo en construcción, sigo estando en las manos de Dios, sigo siendo moldeado por Dios. Y atrás, un letrero que diga, disculpen las molestias que esta persona le ocasiona. Disculpe la molestia que este pastor le ocasiona. Disculpe las molestias que este hermano le ocasiona. Seguimos en construcción. No somos un trabajo terminado. No somos lo que éramos, ¿verdad? Aunque tampoco somos todavía lo que llegaremos a ser. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Bendito sea Dios. Siendo indignos, ustedes y yo, al igual que Pablo, hemos sido llamados para proclamar el santo evangelio con total libertad. Un evangelio que está matizado y envuelto por la gracia de Dios, que necesitamos vivirlo y poder comunicarlo. Pablo amaba el llamado que Dios le hizo. Ustedes y yo debemos amar el llamado que Dios nos hizo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no elegí estar ahí, Dios me puso ahí. Estoy ahí por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios. Ustedes y yo estamos en la iglesia, somos hijos de Dios y estamos sirviendo en cualquier área del ministerio de la iglesia por la gracia de Dios. Los cristianos somos el objeto de la gracia abundante de Dios expresada en fe y en amor. ¿Sabe algo? Los cristianos somos la única estrategia de Dios para alcanzar al mundo para Cristo. Somos la única estrategia de Dios y Dios no piensa cambiar. Alguien escribió, somos una ventana en la que el mundo ve a Dios. O somos la única ventana en la que el mundo ve a Dios. Versículo 15. Versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel. Esta frase me encanta. Palabra fiel, dirigiéndose a las sagradas escrituras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Dice Pablo, para salvar a los pecadores. ¿Qué dice él? De los cuales yo soy el primero. Somos libres para servirle a Dios. En esta libertad, ¿qué espera Dios de mí? Que viva la palabra. Dios espera que ustedes y un servidor vivamos la palabra. Eso es importante. Moisés y Jesús expresaron que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, literal, textual, verbal, de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando una persona abre la Biblia, no importa el libro donde la abra, de los 66,
lo que se desprende de ella es palabra de Dios. Lo que se desprende de ella es palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios. Entonces lo que se desprende de ella es palabra de Dios. La palabra de Dios es como un vehículo que conduce la historia de la humanidad hacia los propósitos específicos de Dios. La palabra es el vehículo de Dios que conduce la historia de mi vida, de tu vida, de mi matrimonio, de tu matrimonio, de nuestras familias, hacia los planes de Dios. La palabra es el vehículo de Dios que conduce la historia de la iglesia hacia los planes benditos de Dios. La palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies. Es como martillo que quebranta la piedra. Es más dulce que la miel, dice el escritor sagrado en el libro de los Salmos. Es más dulce que la miel. ¿Puede imaginarse eso? Es poderosa la palabra, es fiel. La palabra es poderosa, es fiel. ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera que un servidor, que cada uno de nosotros vivamos la palabra, porque ella es fiel. El salmista dice que la palabra de Dios es perfecta, es decir, es completa. No necesito agregarle nada, ni sueños, ni visiones, ni experiencias, ni alegorías, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni lo que yo siento, ni lo que me imagino, ni lo que otros dicen. La Biblia, tal cual está, es la palabra de Dios. Ustedes y yo necesitamos ser excelentes lectores de la palabra y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que Él la inspiró. Entonces, Él es su intérprete. Él es su intérprete. Ella es perfecta, está completa, ella es recta, es pura, es limpia, es justa, es poderosa. ¿Sabe qué dice el salmista? Convierte el alma. A mí me impacta eso porque ninguna ciencia, ninguna disciplina hace lo que la palabra de Dios tiene poder para poder trabajar en nosotros y transformarnos. Ella nos transforma, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Encontramos a gran número de personas muy sabias en las escrituras y tú lo ves a ellos con una apariencia humilde, por supuesto. No ves orgullo en ellos, no ves altanería, no ves soberbia. Hay gente que con un poquito que llega a saber ya se siente bien orgulloso. Con un papelito que le den de licenciado, ya piensa que todo el conocimiento tiene que ser controlado por él. Si los grandes expertos en el conocimiento se dice que un hombre que alcanza el máximo nivel o el máximo grado académico, es decir, un doctorado en cualquier rama, en cualquier ciencia, en cualquier ideología, con todo y dedicarse fielmente a lo que estudió, solo alcanza a saber el 7% de toda la gama de ideas y de conocimiento que tiene que ver con su área. Así es que no tenemos que ser orgullosos, sino más humildes. Hablando de las escrituras, ella hace sabio al sencillo, alegra al corazón. ¿Cuántos en momentos de tristeza, de dolor, de angustia, llegamos a las escrituras y empezamos a leerla y esas lágrimas se empiezan a convertir en alegría? Dios empieza a cambiar nuestro estado de ánimo. Ella alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando alguien abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, ella le va a dar palabra de Dios. Así es que yo te invito a que tú busques en la Biblia la palabra de Dios. Ella no regresa vacía. Ella no regresa vacía. Logra el efecto por el cual es hecha. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es importante el poder de la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es fiel. Es la única que transforma. Por ello, ustedes y un servidor debemos vivirla. Y así servir a Dios con esa libertad. Por ser fiel, escuche bien esto, por ser fiel, la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos.
Por ser fiel, la palabra es digna de ser recibida por todos. Dice el escritor del libro de los Salmos, cuán dulces, dice él, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Vean nada más que la miel a mi boca. El papá juntaba a sus hijos, a los bebés y a todos, les ponía miel en la boca. El bebé estaba saboreando la miel y mientras todos en torno a él saboreaban la miel, el papá leía en voz alta o repetía de memoria alguna porción de las Sagradas Escrituras. No tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Y ya cuando creció el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y dice, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Esto es impresionante. La pregunta ¿es esta nuestra experiencia como siervo de Dios? ¿Es esta nuestra experiencia como miembros de la iglesia, que nos encante leer la Biblia? Que disfrutemos la palabra, que hagamos de ella un deleite. ¿Podemos disfrutar nosotros la palabra de Dios? ¿Disfrutamos la palabra de Dios cada vez que la leemos? ¿Cada vez que la estudiamos? Es una vergüenza. Hay cristianos que no abren su Biblia durante toda la semana. Somos una bola de sinvergüenza. No queremos leer las Escrituras. Leamos la Biblia. Ella es la palabra de Dios. Ella sigue transformando nuestras vidas. Podemos decirle a Dios, como lo expresó el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, que a partir de hoy ustedes y yo guardemos la palabra de Dios más allá de nuestra cabeza, en nuestro corazón. Aunque para los judíos corazón y mente tenían una relación profunda. La Biblia enseña que Jesús vino a salvar a los pecadores. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante. Cuando Pablo habla de títulos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Se pareció a Cefas, a quién sabe qué más, etc. Y por último se me pareció a mí. Pero cuando habla de pecadores, dice, yo soy el primero. Si se trata de juzgar a alguien con pecadores, yo soy el primero. Yo estoy al frente. Yo encabezo la lista. Yo encabezo esa lista. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de la vida abundante y con propósito. El pecado entorpece nuestra relación con Dios y hace que nuestra vida sea infructuosa. Necesitamos vivir la palabra de Dios ahora. Los cristianos debemos predicar la palabra de Dios con poder. Tenemos un mensaje salvífico que ofrecer al mundo. Tenemos un mensaje de salvación que compartir con otros. Pablo descubre ante la poderosa palabra de Dios y ante Jesús que él es un pecador. Que él es un pecador. Él dice, yo soy el primero. Esto es humildad. Reconocer que ha pecado y necesita ser libre. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo te genera libertad, en verdad que serás verdaderamente libre. Por eso Pablo más tarde dice, estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que podamos disfrutar esa libertad de parte del Señor. Veamos el versículo 16. Veamos el versículo 16. Somos libres para servirle a Dios. Ante esa libertad maravillosa, ¿qué espera Dios de mí? Bueno, Dios espera que Cristo reproduzca su vida en mi vida. Que Cristo viva su vida en mi vida. Versículo 16. Pero por esto, dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia. Escuche bien esto. La palabra misericordia, del latín miser, miseria, cardia, corazón. Un corazón que se vuelca hacia la miseria.
del contexto de los judíos, del contexto hebreo, misericordia es amor leal, amor fiel, y este solo viene de Dios. Por esto fui recibido a misericordia con ese amor leal de Dios, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia. O sea, fui recibido a misericordia para que Dios muestre a través de mí su misericordia, su gracia, su bondad, su clemencia, para ejemplo, para modelo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La vida eterna es la vida del Creador. Que Cristo reproduzca su vida en nuestras vidas. Se me acerca una señorita ya hace un tiempo y me pregunta: pastor, ¿qué es la vida cristiana? Recuerdo haberle contestado en aquel momento: la vida cristiana es Jesús reproduciendo su vida en nuestras vidas. La vida cristiana es Jesús viviendo su vida en mi vida. Eso es la vida cristiana. Miren, no son leyes. La vida cristiana no solamente es conductual, no son cambios externos solamente. Hay quien confunde la vida cristiana con las reglas humanas, con las reglas para asistir a una iglesia, a un culto, a una denominación. Vas a entrar a este lugar, pero te vas a vestir así, así, así. Si no entras de esta manera, no eres bienvenido. De esta manera parece que la vida cristiana se puede imitar. Pero no, la vida cristiana es Cristo viviendo su vida en tu vida. Cristo viviendo su vida en mi vida. Esa es la vida cristiana. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Que Cristo viva su vida en mí, porque fui recibido a misericordia, al igual que Pablo. No estamos aquí porque hayamos sido los mejores. Estamos aquí porque somos los peores. Dios en su gracia nos está moldeando. Sigue trabajando en nosotros. Por amor, Dios nos ha elegido. Ustedes y yo somos receptores de la infinita misericordia de Dios. Somos receptores de la infinita misericordia de Dios, amor que debemos compartir con otros. Jesucristo debe ser expresado en mi vida. Él debe ser expresado en tu vida, en mi ministerio, en tu ministerio. El centro de mi vida, matrimonio, familia, iglesia, debe ser Cristo y no yo. Todo debe girar no en torno a lo que yo soy, sino a lo que Cristo es. Él es el Señor, Él es el amo de nuestra vida. Pablo dice que Cristo mostró en él toda su clemencia, es decir, toda su benevolencia, toda su compasión. Al igual que el apóstol Pablo, nuestra vida es como una ilustración de la clemencia de Dios. Dios quiere alcanzar a otros usándonos. Dios quiere bendecir a otro por medio de mí, por medio de ti. Quiere que tú y yo seamos esa plataforma de bendiciones para otras personas. Al igual que Pablo, nuestra vida entonces debe bendecir a otras personas. La clemencia expresa la paciencia divina hacia las personas, por quienes a favor se detiene la ira de Dios. La ira de Dios se sigue deteniendo y ustedes y yo seguimos siendo los beneficiados. Por la gracia de Dios somos perdonados, somos siervos como modelos de Dios que expresamos su clemencia a la humanidad, dice Pablo, para vida eterna. Es decir, la vida que dura para siempre, la vida del Creador. Jesús dijo en su oración al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando el Señor Jesús vive su vida en nuestras vidas, su clemencia es expresada. Su clemencia es expresada. Veamos el versículo 17. Veamos el versículo 17 y así estaremos empezando a concluir esta parte que Dios puso en mi corazón compartirles hoy. Versículo 17, Pablo dice, por tanto, quiero que piensen estas frases. Por tanto, dice Pablo,
de todo lo que les acabo de decir. Piensen, por tanto, al Rey de los siglos. Esto es impresionante. Dios es el Rey de reyes. Es en un grado superlativo. Los reyes de este mundo, al morir, dejan de reinar. Dios nunca muere. Él es el Rey de reyes. Es el soberano Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, al Eterno, al Señor Dios, al Dios de toda gloria, al Dios de la justicia, al Dios del amor. Y Pablo dice, inmortal, que nunca muere, invisible, invisible, al único y sabio Dios, dice Pablo, al único y sabio Dios. Imagínense decir esto en terreno griego, en terreno helénico, era terrible, porque los griegos creían que ellos poseían la totalidad de la sabiduría, y Pablo llama a Dios sabio, al único y sabio Dios en quien radica, es decir, en quien cuya mente radica la totalidad del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría. Por eso más tarde Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, dice Pablo, sea honor. Esto es maravilloso. Sea honor, sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes y un servidor somos libres para servirle a Dios, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que viva para su gloria. Dios quiere que yo viva para su gloria. Dios quiere que tú vivas para la gloria de Dios. Pablo dice a los filipenses, yo no busco mi patria, no busco mi gloria, busco la gloria de Dios y que ustedes sean altamente bendecidos. ¿Qué espera Dios de mí? Bien, Dios espera que yo viva para darle honor, para darle la gloria a Él. No solo con mis palabras, sino con mis hechos, mi vida, la totalidad de lo que yo soy, le dé a Dios honor y gloria. Dios quiere que viva para expresar su gloria en todo lo que hago. En el ministerio que tú realizas en la iglesia, amado hermano, tú le des la gloria a Dios. No hagas algo para buscar los aplausos de la gente. No hagas nada para que seas reconocido. Hazlo para la gloria de Dios. No estoy diciendo que cuando veamos algo bueno en alguien podamos darle palabras de afirmación, de agradecimiento. Pero cuidado con la intención del corazón. Cuidemos la intención de nuestro corazón. Es por medio del Señor Jesucristo, el Dios hombre, que el Padre Dios, el Dios eterno, exhibe sus gloriosas cualidades en todas las edades. Porque Él es el Rey de los siglos. El dominio del Dios eterno dura por todas las generaciones, dura por toda la eternidad. No hay límites en Dios. Dios siempre ha sido Dios. Él causó todo lo que existe. A Él nadie lo produjo. Él siempre ha sido Dios. No hay nada arriba de Él. Él es absoluto. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Él puede detener esta pandemia y darnos otras más, o extenderla si Él quiere, o puede detenerla ahora. Él es soberano. No depende de mi oración, no depende de lo que yo le diga, de una supuesta orden o de una declaración. Él es soberano. Él hace lo que bien le parece. ¿Qué tengo que hacer yo? Someterme a Él y servirle. Lo demás es asunto de Él. Es asunto de Él. No puedo decirle, Dios quita esto, Dios quita aquello. Dios, en medio de las circunstancias, gracias por cuidar y protegernos. Gracias, porque Él es soberano, porque Él es absoluto. Debemos darle todo el honor a Dios, porque Él es inmortal, porque Él es invisible. Estos adjetivos expresan la naturaleza exaltada de Dios.
Él es inmortal, nunca muere. Él es eterno. No hubo tiempo en que Él no existiera. Él siempre ha existido. Es más, el tiempo existe después de Dios. Dios creó el tiempo. Él es la causa de todo lo que existe. Esto es maravilloso. Dios es el creador de todo. Dios no tuvo ningún principio, no tiene ningún fin. Eso es maravilloso. Por eso debemos confiar en Él. Él nos llamó para que le sirvamos. La eternidad tuvo su origen en Dios. Él es invisible. Ningún ser humano ha visto a Dios ni lo verá jamás. Es a través de Cristo que el apóstol Juan dice, le veremos tal y como Él es. Pero es a través de Cristo. Y es Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 18, quien ha visto a Dios. Dios es el único que ha visto al Padre. Nosotros no lo hemos visto, ni lo veremos. Es a través de Cristo Jesús que Dios en su gracia nos permite grandes bendiciones. Es por medio de Cristo que nosotros podemos ver a Dios. Cuando le preguntan a Jesús, si ya te vas a ir al cielo, está bien. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han visto? Jesús, dice Pablo, es la imagen del Dios invisible. Que en mí puedan ver a Jesús, que en ti puedan ver a Jesús. Ese es el desafío. Como iglesia, somos la parte visible de Jesús en este mundo. Dios se muestra a través de la iglesia. Somos la presencia física de Jesús en este mundo. Somos el cuerpo de Jesús. Finalmente, amados hermanos, Dios es el único Dios. No hay Dios. Aunque algunos ídolos, algunas imágenes han recibido el nombre de Dios, la verdad es que no lo hay. El nombre de Dios habla de la deidad absoluta, de la totalidad de quién es Dios. Dios es incomparable. No hay una duplicidad de Dios. No podemos compararlo con nadie. Por eso Isaías dice, ¿a quién me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me compararéis? Si Él está sentado sobre el círculo de la tierra, si el cielo es su trono, si la tierra sirve para el estrado de sus pies, si Él gobierna desde el cielo, si Él muestra su gloria, nosotros solo debemos someternos a Él y reconocer tal grandiosidad de parte de nuestro Dios. Dios es incomparable, es glorioso, es digno de ser amado. A Él debemos todo el honor y toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 6 que hemos sido llamados para alabanza de la gloria de Dios. Para eso hemos sido llamados. Permanecemos en el ministerio para darle la gloria a Dios. Permanecemos vivos todavía para darle la gloria a Dios. Estamos en la iglesia para darle la gloria a Dios. Allá en tu trabajo también, donde estás, donde sirves durante la semana, estás allí para servir a Dios y para darle la gloria a Dios. Gloria tiene que ver con aquello que hace a Dios impresionante. Gloria es lo que Dios se merece. Gloria es la suma de las cualidades de Dios, que lo hacen glorioso, lo hacen impresionante. Dios merece toda la gloria. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 40, versículo 34, podemos observar cómo la gloria de Dios, cómo la gloria del Dios eterno, cómo la gloria del Señor llenó el tabernáculo de reunión que fue construido por Moisés. Es impresionante cómo la gloria de Dios, cómo la gloria del Señor se aparece a todo un pueblo. Llenó aquella casa la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dicen los expertos del Nuevo Testamento, esa palabra es Cristo Jesús. Diríamos en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios.
Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquella palabra, aquel verbo o aquel Cristo fue hecho carne. ¿Se acuerda qué más? ¿Qué más dice? Y habitó entre nosotros. O sea, hizo su tabernáculo en nosotros. Y cuando hizo su tabernáculo en nosotros, dice, vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes y un servidor somos portadores de la gloria de Dios. Para eso hemos sido llamados, para darle gloria a Dios en todo lo que tú y yo hagamos. El Salmo capítulo 19, versículo 1, el escritor dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Como si fuera una persona quien está narrando, quien está diciendo, oigan, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, tú y yo, ¿por qué no? Hemos sido llamados, tú y yo, para contar, para decir a otros que Dios merece toda la gloria y toda la alabanza. El escritor Isaías, el profeta Isaías dice que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios expresó su gloria a través del rostro brillante de Moisés. Allá en el Antiguo Testamento. Moisés tenía que ponerse un velo para que no le vieran, porque era tan fuerte los rayos como de sol que salían del rostro de Moisés. Es impresionante eso. La gloria de Dios es impresionante. Otros necesitan ver a Dios en nosotros. ¿Sabes? Cuando José el soñador llegó a Egipto, el faraón dijo que Dios estaba con él, es decir, con José. Cuando Daniel llegó a Babilonia, los reyes de Babilonia y los de Medo Persa o caldeos más tarde, reconocieron que en Daniel había un espíritu superior. Los del concilio, el libro de los Hechos, cuando juzgaron a Pedro y a Juan, los del concilio dijeron, se ve que han estado con Jesús. Aquella mujer, ¿se acuerda de aquella mujer que le dijo a Pedro, tú eres uno de ellos, tu voz te dilata? No puede esconderse. Cuando estamos con Jesús, algo nos va a dilatar. Algo nos delata, dice, es cristiano. Además hay gente que llega a decirnos, cuando usted habló conmigo, o cuando usted oró, te han dicho a ti en muchas ocasiones, estoy seguro de esto. Dios me bendijo. Sentí la presencia de Dios. Sentí paz en mi corazón. La gente sentirá la presencia de Dios porque tú y yo estamos llenos de esa presencia todopoderosa de parte de Dios. Hemos sido llamados para expresar la gloria de Dios. A Dios le encanta expresar su gloria a través de mí, a través de ti, a través de la iglesia. Vivamos siendo libres, sirvamos siendo libres, servir a Dios con alegría, dice la Escritura. Sirvamos en el ministerio al cual Dios nos ha llamado y hagámoslo con alegría. No vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Bien, ¿qué espera Dios de mí ahora que soy libre? ¿Lleno las expectativas de Dios? ¿Lleno las expectativas de Dios? Dios espera que yo viva agradecido con Él. Dios espera que tú vivas agradecido con Él. Dios espera que tú y yo vivamos la palabra de Dios. Esa palabra escrita, esa palabra poderosa de parte de Dios. Dios espera que Cristo viva su vida y mi vida el día de hoy. Que Cristo viva su vida en tu vida el día de hoy. Y que vivamos para la gloria de Dios. Que vivamos para la gloria de Dios. Yo creo que oremos en esta hora dándole gracias a Dios por su palabra. Que sabes, es una palabra poderosa y no regresa vacía. Mi intención era que Dios te bendijera con esta palabra. Que Dios cuidara de ti a través de esta palabra y esa palabra no regrese vacía, que quede allá en tu corazón y empiece a dar frutos en el momento indicado. Sabes, el día 10 de
de septiembre, bueno, hace unos días, apenas hace 3 días, nuestra hermana Elena Hernández cumplió año. Así es que una vez más damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elena Hernández. Y el día de ayer cumplió años nuestra hermana Sara Castañeda. Que Dios la cuide, que Dios la bendiga, que Dios siga restaurando su salud. Sigamos orando por nuestro regreso literalmente a las instalaciones. Por supuesto que la iglesia ha seguido trabajando, como hablamos al principio, se cerraron los templos, pero no las iglesias somos ustedes y un servidor, ¿verdad? Pero anhelamos volver para hacer culto desde nuestras instalaciones allá en Tocuila, Texcoco. Una fecha tentativa, estando orando desde ahora, y que Dios vaya confirmando esta decisión, sería el primer domingo de octubre. Primer domingo de octubre. Mire, ya falta poco. Que Dios nos ayude. Si Dios en su gracia nos permite, que así sea. Que así sea. Estemos orando. Ayúdenos a orar para que podamos llevar a cabo nuestras actividades desde nuestras instalaciones. Por supuesto, seguiremos transmitiendo en vivo. Habrá 2 cultos. Uno será a las 10 de la mañana, el otro a las 12 de la mañana. El culto durará entre 1:15, 1:20, no más tiempo, para que en ese intermedio los hermanos, los servidores y otros quienes quieran colaborar puedan ayudarnos a limpiar las instalaciones. Para que podamos estar ya en las instalaciones, en nuestras actividades, es requisito que todos podamos portar un cubrebocas. Eso es de ley, todo mundo a entrar ahí, todos, hombres y mujeres, ¿verdad? Y vamos a cuidar nuestra higiene, lavarnos las manos constantemente con agua, con jabón, ponernos gel antibacterial constantemente, y nos vamos a sentar como están las sillas ya ubicadas, y vamos a tener cuidado pues de las personas adultas, a personas que están enfermas, de hermanos que están sufriendo por esta enfermedad. Que Dios muestre su gloria en ellos. Y si nosotros estamos pasando por temperatura fuerte, molestias fuertes en la garganta, en la respiración, bueno, el consejo es quedarnos en casa, ¿verdad? No asistir. Se va a seguir transmitiendo los cultos en vivo desde las instalaciones de la iglesia. Así es que oremos para que podamos ya trabajar en la formación del orden del culto en vivo, ¿verdad? Presencial y en vivo para transmitirlo el primer domingo de octubre, que sería el domingo 4 de octubre. Y sabe, empezaríamos allí y estaríamos celebrando la cena del Señor, con los hermanos que se reúnan a las 10 de la mañana y con los hermanos que se reúnan a las 12 del día. ¿Ok? Los días jueves seguiremos con las clases o lo que hacemos en la escuela medical será los jueves, para que ahí capacitemos a los hermanos. Por ejemplo, la lección que les envío para el domingo, esa lección se va a hacer los días jueves. Y el día domingo solo llegaremos para celebrar a Dios, para hacer un culto y escuchar la predicación, ofrendar, diezmar, etc. De manera que todo el culto dura entre 1:15, 1:20, exagerando. Así es que ore a Dios por este propósito. Seguiremos transmitiendo por el Facebook de la iglesia. Por favor, los sábados tenemos actividad de jóvenes a las 7 de la noche por vía Zoom. Así es que quienes se interesen pueden mandar un mensaje al hermano Ricardo, a la hermana Sol, para que ellos le recuerden pues la hora en que tienen que reunirse. Así es que estemos ahí pendientes. Gracias a Dios por los hermanos que ya en 2 ocasiones han estado en las instalaciones, limpiando las instalaciones. Así es que esperamos ya para cuando llegue el momento esté mejor, está limpio. Gracias al hermano que también podó el pasto, limpió la entrada al templo, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano Obelín. Que Dios lo cuide, Dios le bendiga siempre, siempre, siempre. Así es que Dios nos cuide. Y recuerde siempre comprar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, de arroz, aceite para la despensa de cada fin de mes. Esto es
es muy, muy importante. Ok, algo que me esté pasando por ahí. Los diezmos y las ofrendas. En los hogares que nos estamos reuniendo, no se olvide de depositar su diezmo y su ofrenda ahí. Y ya los hermanos encargados lo llevarán a quienes administran las ofrendas y los diezmos en la iglesia. También se ha mandado a la mayor parte de los hermanos, estoy seguro, si no a través del boletín, el número de cuenta de guardadito para que vayamos al banco y depositemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos allí. Esto es muy importante. Y si usted igual nos está viendo y dice, hermano, yo también quiero ofrendar, yo no me quiero quedar sin esa bendición, bien, pues puede mandar un mensaje a un servidor. ¿Cómo puedo yo ayudar a la iglesia? Y yo ya le doy las indicaciones. Así es que eso es lo que buscamos. Que Dios bendiga nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos? Es mi deseo que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y estimados amigos que hoy se conectaron para poder escuchar este sermón. Vamos a orar y así concluimos. Oramos. Padre Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por nuestra hermana Elenita que cumplió años hace un par de días y por nuestra hermana Sara que cumplió años el día de ayer. Que en tu misericordia tú las bendigas. Gracias, Padre, por ellas. Bendícelas en gran manera. Cuídanos como iglesia, te damos gracias por el mensaje de hoy. Gracias por generar en nosotros libertad. Permite que podamos cumplir con las expectativas que tú tienes de nosotros. Y que tu palabra podamos vivirla. Que Jesucristo viva su vida en nuestras vidas. Y que vivamos, Dios, para glorificar tu nombre. Para poder honrarte tal y como tú te mereces, Padre Celestial. Gracias por nuestra amada Iglesia Bautista. Jesús es el camino de Tocula, Texcoco, hermanos de otras iglesias y amigos que hoy, Padre, tú les has permitido escuchar esta palabra. Que tú les bendigas en gran manera. Cuida la vida de ellos, sus matrimonios, sus familias y la iglesia donde ellos te sirven. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Padre, ponemos esta fecha tentativa para hacer nuestros cultos presenciales en la iglesia. Si tú, Padre, en tu soberanía no lo permitas, que así sea. Si no, Dios, oramos para que tú hagas el cambio pertinente en el momento indicado. Gracias, gracias, Padre. Bendito es tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, pues gracias, hermanos. Muchas gracias a todos los que se conectaron por aquí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Veo por aquí a hermanos que no son de la iglesia. Hermanos de la iglesia, muchísimas gracias. A hermanos como la hermana Abigail Velázquez, queremos que Dios te bendiga. Está la hermana Marina Castañeda, que Dios le bendiga. La hermana Blanquita Díaz, de allá de Pachuca, Hidalgo, que Dios la bendiga. La hermana Nancy Lorena, que Dios le cuide. Hermana Juanita Hernández, que Dios le bendiga. Hermano Uciel, gracias, Dios me lo bendiga. Hermana Sol Gómez, Dios la bendiga. Gracias, muchas gracias. Hey, Sara, que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Me da gusto que hayas conectado el día de hoy. Por la hermana Feli, que Dios me la bendiga. Dios me la cuide. Por la hermana Rosa María Sánchez, Dios la bendiga, hermanita. Seguimos en oración por usted. Hermano Adiel, Dios me lo cuide. Hermana Jazz Espinosa, Dios te bendiga. Hermana Jazz, por Yadis Montoya, que Dios te bendiga. Gracias por hermano Ricardo Díaz, que Dios me lo cuide. La hermana Marina aparece otra vez por acá. La hermana Sosa, que Dios me la bendiga en gran manera. Y gracias a quienes nos envían un saludo. Ustedes siéntanse en la libertad de compartir esta transmisión para que algún otro hermano de la iglesia o algún amigo suyo escuche este sermón. Así es que a nombre de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino y de nuestra familia y de un servidor, les agradecemos haberse conectado. Que Dios les bendiga en gran manera. Muchísimas gracias.